Bueno, pues siendo las 2 menos 5, estando todos los integrantes, las y los integrantes de esta Comisión Informativa de Cohesión Social, damos paso al orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión respecto al acta? Sí, Chaso, Masea. En la última página aparece que hizo Cristina, aparece que hice yo una pregunta al técnico de inmigración y la hizo Cristina. No tiene mayor importancia, pero bueno, que se refleje como Sí. fue. Perfecto. Se modifica. Sí, es correcto que fue Cristina. Muy bien, pues pasamos al punto número 2, información general del área. Bueno, voy a intentar ser breve porque hay muchos puntos y llevamos bastante retraso y hay una comisión posterior. Empezar diciendo que hoy es el día 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, para el diálogo y el desarrollo, y que para celebrar este día y otros en torno a las diversidades arrancamos hoy un proyecto de la mano de UNESCO Echea y otras entidades del municipio como Mujeres con Voz, Ubica y demás, para poner en valor las diversidades culturales, sexuales, funcionales, de las que iremos dando cuenta a lo largo de las semanas y los meses. Bien, voy a empezar con las ayudas para gastos generales de educación. Todos los datos que voy a dar se os van a pasar en el acta y si puede ser antes porque los necesitáis, serán antes. Digo, porque voy a intentar ir un poco rápido. Las solicitudes concedidas en este año han sido 884, por un importe total de 93.680. Las solicitudes denegadas y desistidas son 471. No hay una variación sustancial con respecto al año pasado, porque fueron 461 en el ejercicio anterior las denegadas. Obedecen a distintos criterios, como motivos de empadronamiento, nivel de estudios, pero fundamentalmente, tener deudas tributarias con el ayuntamiento, fundamentalmente el incumplimiento son los ingresos máximos. Y se ha concedido ayudas a un total de 1.287 niños y niñas del municipio. Os podemos desglosar los datos en el acta por nivel de estudios y por modelo lingüístico. Me ahogo. Perdonad. Bueno, sí que quería explicar el retraso que han sufrido estas ayudas con respecto al ejercicio anterior. Creo que fue en la comisión de octubre, si no me equivoco, si no en la de noviembre, como se explicó que en septiembre, cuando se aterriza en la gestión municipal y se analizan estas ayudas, las revisamos para mejorar aspectos que nos parecían que eran aspectos de mejora. Anteriormente había una única solicitud, se hacía una solicitud por cada hijo o hija y en este momento cambiamos las bases para que la solicitud fuera por familia y en la tramitación de la documentación fuera muchísimo menor. También entendíamos que el esfuerzo de aunar la documentación lo tiene que hacer la Administración y no la ciudadanía. Por lo tanto, no pedimos declaraciones de renta, pero sí hemos tenido que cotejar toda esa información. Anteriormente, las ayudas contenían una limitación para el acceso en base al valor catastral de la vivienda donde residía la persona solicitante. Esto nos ha creado situaciones complicadas en otras ocasiones, como que se denegaran ayudas a familias que vivían en una habitación compartida de alquiler, en un piso convertido en una vivienda que tenía, por ejemplo, un alto valor catastral. Por otro lado, las ayudas hasta este año no tenían en cuenta criterios de renta para percibirlas y la cantidad que se recibían eran 30 euros para infantil y 60 euros, 30 euros para infantil y primaria y 60 euros para secundaria para todas las personas solicitantes. En este momento, en este año, se introducen criterios de renta que van en un abanico de 43.000 euros para una familia monoparental con un solo hijo, hasta los 55.000 para familias de 6 o más miembros, con un criterio de 4 veces el SMI. Sí tengo que decir que todos estos cambios han supuesto dificultades. Han requerido bastante trabajo en la revisión de datos, de padrón, de ingresos, de unidades convivenciales, del ingreso de esas unidades y requieren la firma, al no pedir esas declaraciones de renta, de autorización de todos los convivientes para que Diputación Foral de Vizcaya nos pudiera dar esos ficheros. También ha requerido la modificación de los aplicativos informáticos, con lo cual
Todos estos procedimientos de mejora han requerido mucho más trabajo, nos ha pillado por el medio también la crisis sanitaria y hemos tardado más tiempo del habitual en poder abonar estas ayudas. Si normalmente el plazo son 3 meses, hemos tardado 3 meses más. Creemos que los criterios de la renta introducidos y las modificaciones son adecuadas, pero sí que nos toca mejorar los plazos para los ejercicios siguientes. Y en este momento todas las ayudas están abonadas. Con respecto al trabajo que se ha estado haciendo desde la Unidad de Servicios Sociales en esta crisis del COVID-19. Como sabéis todas y todas, están teniendo importantes consecuencias sociales y económicas para muchísimas personas de nuestro municipio, que bien han perdido el empleo, que no disponen de liquidez por estar en ERTE, han tardado en recibir ingresos o por estar en situaciones de vulnerabilidad. Hay que hacer especial mención a todas las personas que tienen microempresas, personas autónomas, de las que se ha dado cuenta la comisión anterior a través de las ayudas de promoción económica. También a las mujeres que trabajan en el ámbito del hogar familiar, que muchas han sido despedidas y han quedado sin cobertura alguna, hasta que ha llegado el subsidio, pues, las que tenían contrato, el subsidio del Gobierno de España. Otras que no tenían contrato están en una situación de vulnerabilidad. Desde Servicios Sociales hemos afrontado esta situación con las herramientas habituales disponibles y hemos tenido que crear herramientas adicionales, como la AMNP por COVID. Se han mantenido operativas toda la unidad administrativa para la tramitación de estas ayudas, como el equipo de trabajo social, con esta prioridad de valoración urgente de los casos y tramitación de ayudas. Como dato, deciros que en este periodo de 16 de marzo al día de hoy, 21 de mayo, en el año anterior hubo 245 citas para valoraciones. En este año han sido 539. Deciros también, con respecto a datos de ayudas municipales no periódicas, de AES, que la asignación inicial que teníamos del Gobierno vasco era de 685.705. Por esta situación de COVID, se nos reasignó otra cantidad de 478.398, haciendo un total de 1.166.103 euros. Como sabéis, en el presupuesto habíamos planificado 1 millón de euros. Por tanto, el aporte municipal, en principio, eran 312.295. A ese aporte municipal le sumamos toda la parte de vuelta del ejercicio anterior que el Ayuntamiento había adelantado, con lo cual, dinero municipal por 209.661 euros. Por tanto, el aporte municipal para las AES esperado es de 521.956. Con la suma de la asignación del Gobierno vasco, hace un total para este año de AES de 1.688.059. Decir también, os podremos facilitar los datos de lo que se ha trabajado hasta ahora y la comparativa con el año anterior. Si queréis que no entre en cifras, lo puedo colocar en el acta. O si hay alguna pregunta al respecto, digo, por no pararnos mucho más. Solo decir que este año, en este caso, en este periodo, hemos atendido AMNPs a 152 familias y en todo el año anterior han sido 127. Con respecto a las personas sin hogar, hemos intentado, desde la revisión política y técnica, intentar paliar esta situación. Sabéis que contábamos con el recurso habitual de Caridad 10, pero hemos valorado que no era suficiente para abordar esta situación, porque teníamos que pasar de un servicio de pernocta a uno de confinamiento. El Ayuntamiento de Getxo y la Mancomunidad de Uribe Costa pusimos en funcionamiento el lunes 23 de marzo un servicio de alojamiento de carácter provisional y como consecuencia de la crisis sanitaria. Hasta su apertura, ese día, mientras se preparaba, estuvimos desde el 17 de marzo, habilitamos junto con la Mancomunidad el albergue invernal de Verango, donde estuvieron 10 personas alojadas y 8 estuvieron en la pensión Areta. Establecimos, con el recurso del Polideportivo de Andramari, que el número de plazas máximo que se podía conceder para poder hacer en buenas condiciones ese confinamiento era de 25 hombres. Desde que el dispositivo ha estado abierto, el número de hombres atendidos ha sido 23 y actualmente se está atendiendo en ese recurso a 17 hombres. Ha habido 4 personas expulsadas.
Y ha habido también 2 hombres atendidos de otros municipios durante unos días, uno de Leioa y otro de Baracaldo. 2 mujeres han sido readmitidas y todas las personas acuden al servicio de comedor, que ahora mismo se está haciendo con servicio de tupper. El dispositivo ha contado con la presencia de un guarda de seguridad las 24 horas, tanto el albergue de Andramari como Caridad 10, y siempre con el apoyo de la Policía Municipal. Asimismo, 2 integradores sociales de día y 1 de noche. Tenemos que decir que hemos contado con el apoyo de Gizakia para ayudarnos en el apoyo a las personas con síndromes de abstinencia, que ha habido un equipo profesional que ha atendido a 14 personas, que ha prescrito su tratamiento y que se está haciendo el seguimiento a través de un psiquiatra. También hemos contado con el Servicio de Integración y de Convivencia Intercultural del Gobierno vasco, con Biltzen, para que nos orientara sobre cómo tratar en la situación del Ramadán, y nos hemos reunido con los equipos de Biltzen para llevarlo de la mejor, incluir la perspectiva intercultural en este confinamiento. En este momento, también deciros que hemos estado trabajando el recuento, que sabéis que se hace cada 2 años, y que qué mejor momento que este para poder hacer ese recuento, y además se ha hecho con profesionales, tanto integradores como educadores, profesionales de la intervención social, quienes han estado en Itxasbegi, en Andramari, en San Nicolás, en distintos espacios del municipio. Y desde aquí quiero agradecer a Sorcarasí, a la entidad que ha estado llevando este proyecto, a la policía por su trabajo, su labor, a las religiosas de Caridad 10, porque se han encargado del comedor cada día, y a la DIA, que ha sido la entidad que ha estado entregando, desplazando la comida cada día hasta el albergue provisional de Andramari. En este momento estamos analizando cuál es el perfil y la situación de esas 17 personas que están en Andramari y de las 12 que están confinadas en Caridad 10, que son 10 hombres y 2 mujeres, con el objetivo de planificar bien la desescalada. Estamos analizando cuál es el tiempo de empadronamiento, si están percibiendo o no ayudas, habilidades o dificultades manifestadas para la convivencia grupal en este tiempo, buscando la solución individual. Tendremos que analizar técnicamente, y estamos en ello, para ver cuál va a ser la respuesta individual a cada persona en esa fase de desescalada. Si podrán incorporarse a un servicio de exclusión de la red secundaria, de Diputación Foral de Vizcaya, si podrán recibir de todo el marco subvencional ayudas de otras administraciones o recursos municipales, si tendrán que volver a su situación anterior de calle, si podrán recibir acceso a habitaciones con apoyo económico, a la vivienda tutelada y demás. Estamos analizando los casos uno por uno. Cuando tengamos toda esa información disponible, se trasladará. Otro tema ha sido la mesa de diálogo social. Hemos puesto desde Servicios Sociales en marcha una mesa de diálogo social con las entidades del tercer sector, con las que desarrollamos programas desde el Ayuntamiento para mejorar la coordinación de la gestión de esta crisis. En esta mesa han participado Cruz Roja, Cáritas, Sorcarasí, la Fundación Arribide, la Parroquia de San Nicolás, las religiosas de Caridad 10, de la Caridad, la DIA, la Federación Plataforma de Inmigrantes, Sarequide y Perualde. Nos estamos reuniendo hasta ahora con una periodicidad semanal y, de momento, así vamos a continuar mientras las entidades lo encuentren como un espacio útil. Informaros también, como conoceréis, que el Ayuntamiento ha procedido a llamar a todas las personas mayores de 65 años que viven solas o que están acompañadas de personas mayores de 65 años. Hemos trabajado con una muestra de 6.473 domicilios y las llamadas se han producido desde el 15 de abril al 5 de mayo. Han respondido 2.396 personas mayores de 65 años que viven solas y 5.451 que viven acompañadas de otras personas también mayores de 65. Total, contactando con 5.225 domicilios y un total de 7.847 vecinos y vecinas de Guecho. Hemos querido conocer de primera mano la situación de nuestros vecinos más mayores. Las personas han agradecido el interés mostrado, la cercanía y el cariño recibido con las llamadas
Y sobre todo el objeto ha sido poder tener esa información de primera mano e informarles a ellos también de los servicios y recursos disponibles, como la red Guztion Artean o la atención psicológica que prestaba Psicovisi. Hemos constatado que la mayoría de las personas consultadas cuenta con habilidades cotidianas cubiertas, fundamentalmente mediante su familia, amistades, vecindario o personas contratadas al efecto. Únicamente el 0,14% de personas mayores que conviven con personas mayores y un 0,41% de las personas mayores solas han sido calificados como casos de soledad sin apoyo. Tras las llamadas se han derivado 21 consultas al servicio de Psicovisi ofrecido por el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya y se ha requerido valoración técnica de trabajo social en 5 ocasiones. Con respecto a las subvenciones a entidades para el reparto de alimentos. Deciros que trabajamos con entidades que perciben de una u otra manera subvenciones hasta ahora por estos motivos. Explico. La entidad Cáritas tiene un convenio por importe de 15.000 euros y en este caso lo que hemos hecho es dar una ayuda adicional, una ayuda directa adicional por 10.000 euros más. Con Cruz Roja el convenio es de 23.150 euros y también se le ha dado una ayuda directa adicional de 10.000 euros más. Sortaras, en cambio, no tenía convenio, pero presentaba en la convocatoria de subvenciones para proyectos el tema del reparto de alimentos. Hemos sacado este tema de la convocatoria de subvenciones, pero lo que hemos hecho, en vez de esos 10.000 euros, incrementar en una ayuda directa a Sortaras para este menester 20.000 euros. Las religiosas de Caridad 10 recibían 15.000 euros para el comedor y se les van a habilitar 10.000 euros más. Asimismo, hemos empezado a colaborar con DIA, y os digo que ha colaborado en esta situación, en estas semanas, y se le va a habilitar también una cantidad. A falta de esta cantidad para habilitar a DIA, son 40.000 euros los que se añaden a los 63.000 para el reparto de alimentos y comedor social que se ha habilitado desde el área. Paso a explicaros un poquito el tema del SAD, del Servicio de Ayuda a Domicilio. Deciros que las primeras semanas han sido dificultosas, como bien se estaba trasladando en las reuniones de portavoces. Ha habido mucha dificultad, como sabéis, para poder adquirir los EPIs por parte de las empresas porque no había. Y en ese sentido, decir que de hecho ha estado mucho mejor que otros ayuntamientos porque el servicio de prevención se ha movido mucho, disponía de material y lo hemos podido facilitar a la empresa hasta que Eudel ha empezado a hacer esos repartos. Con lo cual no hemos tenido grandes dificultades ahí comparados con otros ayuntamientos que sí que las han tenido. La verdad, ha sido una situación difícil. Deciros que en el servicio de SAD son 205 personas, vecinos y vecinas de Guecho, a los que se les presta el servicio, que sí que ha habido suspensiones de servicio en el mes de marzo sobre todo, y unas poquitas en abril, pero que también se están volviendo a incorporar. En total, los servicios que estamos prestando ahora son 171. Deciros también que se ha aplicado refuerzo, se han habilitado más horas a atender a personas de las que por norma les corresponden según su dependencia, y a criterio de la trabajadora social se les ha aumentado esas horas de intervención. Deciros que han sido 3 personas usuarias las que han sido positivas por COVID, habiendo fallecido tristemente una de ellas. Y por último, informar que ninguna persona trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio ha cogido baja por COVID positivo. Con respecto a los temas de acción comunitaria, habíamos pensado informaros en comisiones posteriores y en esta comisión, sobre todo, dar cuenta, porque hay bastantes preguntas, dar cuenta de las cuestiones de servicios sociales a lo que profundamente nos hemos dedicado en estas semanas de trabajo. Pero sí que creo que la concejala de envejecimiento activo quería comentar algo. Sí, yo solo para que no se retrase mucho, una respuesta que quedó por matizar en la última comisión,
que era en relación a la pregunta que me trasladasteis desde EH Bildu, que concretara si la presencia en las reuniones del Grupo Motor de Getxo-Lagunkoia había sido una invitación o luego había habido una respuesta de participación de gente de Ibar Nagusienetxea. Y entonces, bueno, pues que he confirmado que sí, que estuvieron presentes en la reunión de enero y posteriormente a esa comisión en la que hicimos referencia también acudieron a la de febrero. Muy bien. Pues entonces, si os parece, pasamos al punto número 3 de ruegos y preguntas. El 3.1, la pregunta del Grupo Municipal Popular de Getxo sobre las ayudas para gastos de educación. Si quiere, por favor, intervenir, Gonzalo. No, simplemente lo has contestado en el punto 2. Nosotros habíamos hecho una pregunta de cuáles eran los motivos del retraso en las ayudas, en los gastos, en las subvenciones a la educación. Cuando presentamos la iniciativa todavía no habían sido concedidas las subvenciones, ya han sido concedidas y ya ha sido contestada en el punto 2. Bueno. Muchas gracias, Gonzalo. El siguiente punto es una pregunta del Grupo EH Bildu sobre el puesto de técnico de inmigración. ¿Sí, Ivonne? Bueno, horretan, behin baino, nik uste bi galdera dozela. Bueno, yo creo que tenemos dos preguntas que están relacionadas con este asunto. Bueno, paso a castellano para abreviar, porque si no, aquí en vez de comer vamos a cenar. Digo que dos preguntas tenemos relacionadas con esa. Una es cómo se va a cubrir la plaza y en qué situación está la cobertura de esa plaza y en tanto en cuanto se cubre esa plaza, quién está dando ese servicio. Yo creo que esas son... Estoy hablando de memoria ahora, pero creo que esas son las dos preguntas que tenemos relacionadas. Eso es, sí. ¿Cómo se cubre la plaza? ¿Qué previsiones hay de cubrir esa plaza? ¿Y quién está haciendo su servicio? Muy bien, pues nada, deciros que desde el área hemos estructurado los proyectos y programas repartiendo el trabajo entre el equipo técnico, con una implicación mayor del resto de técnicos y del director del área. Que la verdad es que se haya hecho un trabajo por parte del técnico saliente bueno en torno a la estructuración de proyectos, que bastantes de ellos pues tienen bastante autonomía y ha permitido llegar hasta aquí. Pues, como conocéis, algunos son muy conocidos, el proyecto Antirrumores u otros, que lo llevan a entidades y funcionan bien. Pero bueno, no os niego que es una figura importante, que hace falta y que no podemos gestionar igual ni parecido el resto del equipo. Pero bueno, todos sabemos también, desde el equipo de gobierno se trasladó desde el área que cuando quedó vacante la plaza se solicitó y sabemos que no es fácil gestionar, o sea que no es fácil cubrir esta plaza, que no hay bolsa para esto y que personal nos consta que se está trabajando y que esperamos que se pueda encontrar una solución pronto. No sé si podrías explicar algo más, pero vamos en esa línea, ¿no? Pregunta del Grupo EH Bildu sobre el Colegio Zubilleta. Aquí es que os voy a pedir, porque hay dos preguntas de los grupos, una de EH Bildu y otra del Elkarrekin Podemos, que es la 3.6. A ver si podríais leerla ambos y luego daba respuesta a los dos, si os parece. ¿Sí? ¿Ivonne? Neurri handi batean erantzun En gran medida ya se ha respondido esta pregunta a la Comisión de Territorio, pero bueno, se ha sabido que había goteras en un aula del Colegio Zubilleta y así nos lo hicieron saber la madre de uno de los alumnos y además acudió a la comisión pertinente para dar cuenta de la situación. Además, este problema ya lo conocemos desde hace bastante, pero no se ha solventado por ello. Querría saber qué medidas se han adoptado para dar una solución al problema
cuándo se va a solventar. Esto ya se ha respondido en la comisión anterior, en la comisión de territorio. Segunda pregunta, ¿es verdad que no se ha respondido a la ciudadana que ha presentado la queja? Esto no me han respondido. Y en tercer lugar, ¿qué pasa con las sugerencias sobre los problemas que hay en el patio que se generan como una especie de pozos? Eso sí que quiero que me respondan. La segunda y tercera pregunta. ¿Se han tenido en cuenta las sugerencias de los alumnos, padres, etcétera, en el caso de los problemas de inundaciones en el patio? Sí, Paula, por favor. Sí, leo para que también queden leídas. Sin más, desde el pasado mes de noviembre conocemos la desagradable situación que viven algunos alumnos y alumnas del Colegio Público Zubilleta, que tienen que convivir con goteras en el aula. La semana pasada, una vecina, madre de un alumno afectado, volvía a reclamar no solo la solución al problema, sino además explicaciones y respuestas. Sabemos que a día de hoy seguía pendiente de que se la atienda adecuadamente, claro, esto en marzo, y se den las explicaciones oportunas sobre lo que está ocurriendo en este centro escolar. Solicitamos información de la que dispone el área de educación sobre esta problemática, si se ha puesto ya día de reunión para atender a esta persona afectada, qué medios y medidas se han tomado para solucionar las goteras, saber si existen más contratiempos que deriven de la falta de mantenimiento del centro y si se ha dado alguna explicación a la dirección y al AMPA del centro. Voy a intentar responder a ambas y si hay alguna cosa que queda ahí, pues podéis volver a intervenir. Bueno, yo creo que ya comentamos en la anterior comisión cómo era el funcionamiento en esta gestión compartida del Servicio de Educación y de Udalera y Quiñac. Mantuvimos el 5 de marzo una reunión con las direcciones de los centros donde explicábamos este funcionamiento, en el que dividimos la competencia de mantenimiento de dos formas. Una es la planificación anual de proyectos, a los que hacía referencia EH Bildu, que sí que se recepcionan desde el Servicio de Educación, con objeto de poder preparar esa planificación anual, de establecer, pues analizar el monto económico, preparar las subvenciones de cara al Gobierno vasco, del mantenimiento. Y otra cosa distinta pues es el mantenimiento del día a día, la urgencia, las roturas, esas reposiciones de las que se encarga directamente Udalera y Quiñac. A mí me consta que, bueno, yo creo que ya lo han contestado en la comisión anterior, que este asunto está arreglado, y deciros que en Zubilleta, a mí me consta también por el aplicativo, que se han hecho más de 71 intervenciones en estos meses. Pues es que es continuo el trabajo, desde una fluorescente, programar luces, mover una pizarra, es que se va casi a diario a trabajar en los centros desde este servicio. Los proyectos de los que habláis nos llegan al Servicio de Educación a través de las solicitudes de los centros. Lo que se hizo y se explicó en esa reunión con las direcciones es abrir un periodo de solicitud del 5 de marzo al 31 de marzo. Esa recopilación de las demandas que hacen los centros, tenemos aquí, y a partir de ahí los técnicos analizan su viabilidad con Udalera y Quiñac, calendarizan, cuantifican económicamente y eso nos permite pues, analizar el presupuesto y preparar la subvención. Es verdad que de Zubilleta no nos ha llegado todavía la demanda y es verdad que en este tiempo de confinamiento pues no hemos, tanto ni los centros ni desde el Servicio de Educación hemos estado teletrabajando con todas las dificultades y centrados en servicios sociales y tenemos que estar en comunicación con Zubilleta y con otros centros que no han hecho llegar todavía sus proyectos. Por tanto, estos proyectos de los que habla EH Bildu, pues no los hemos recepcionado. Con respecto a la gotera, pues no voy a entrar porque ya está solucionado y que yo creo que se ha explicado. Yo creo que ha sido respondida la pregunta. ¿Si hay alguna cuestión más? Yo creo que solo queda por determinar eso, si se le ha dado la respuesta a esta vecina que acudió presencialmente aquí y que una de las cosas que comentaba es que no se le había respondido. Correcto. Ante esto deciros que le he preguntado a la concejala de Educación al respecto y me ha dicho que se ha dirigido hacia ella a través de un correo electrónico del que aún no ha obtenido respuesta y se ha puesto a su disposición. Y eso fue en fecha del 5 de marzo. ¿Alguna pregunta más? Pues continuando con el orden del día, tenemos una pregunta, si no me equivoco, del Elkarrekin Podemos sobre el Gaztetxe de Recagane. Sobre el tema del amianto, ¿verdad?
Eso es, sí. Que el pasado 2 de marzo pudimos observar vehículos de retirada. Claro, esto lo hemos hecho también en otra de las comisiones porque no teníamos muy claro de quién era la tarea. Pero bueno, lo leo para quienes no han estado. El pasado 2 de marzo pudimos observar vehículos de retirada de uralita con amianto en las inmediaciones del antiguo Gaztetxe y solicitamos saber cómo afectaba esto al proyecto, si se ha trasladado al colectivo con el que se firmó el acuerdo de construcción del Gaztetxe este caso y sus consecuencias y qué personas han podido contagiarse en la zona, así como qué medidas se pueden poner en marcha desde este área. Bueno, yo creo que esta pregunta ha sido contestada en una comisión anterior y nada, pues decir que esta circunstancia, que bien se ha descrito por el responsable político correspondiente, no afecta en nada al servicio de juventud o al área de cohesión social donde se da cuenta en esta comisión. ¿Alguna cuestión más? Pues pasaríamos al siguiente punto, que es la 3.5, pregunta al Carrequín Podemos sobre las residencias de Guecho, ayudas sociales y juventud. Vale, voy por bloques también porque bueno, he metido todas en el mismo documento, pero para que podamos ir poco a poco. Sobre residencias, solicitamos al área de cohesión social que exija a la Diputación Foral de Vizcaya los datos correspondientes a todas las residencias de Guecho, sobre todo de las concertadas o privadas, ya que no han trascendido los datos que allí manejan a nivel local en ningún momento y estos deben ser públicos. Esto más que una pregunta es un ruego para que bueno, se pueda trasladar. Lo hemos hecho ya de manera formal porque lo hemos hecho reiteradamente en las juntas de portavoces semanales que hemos tenido entre los grupos y queríamos hacerlo ya de manera oficial. Entonces, bueno, lo trasladamos al área. Bueno, yo decir ante esto que todos sabemos, conocemos que la competencia de residencias es de Diputación Foral de Vizcaya, que nosotros tenemos la nuestra, la residencia municipal, que como quedó constatado ayer en el Consejo Rector de Residencia Municipal se ha hecho una importantísima labor, de la que nos podemos sentir muy orgullosos como corporación. Que puedo decir que, según se recogió ayer, y fui testigo, pues fue un sentir unánime por todos los grupos. La verdad es que se me interpela a mí como presidenta de esta comisión para que exija no sé qué datos a Diputación. Yo, en este sentido, decir dos cosas. Primero, a mí personalmente me importan los datos, pero sobre todo me importan cómo se ha llevado esta gestión, de las que se ha informado puntualmente. Me interesan además los datos globales, que son los que se están ofreciendo, porque no todos los vecinos de Guecho están en las residencias de Guecho y no todos los residentes en residencias de Guecho son de Guecho. Con lo cual no sé si esos datos sesgados aportan demasiada información o necesitamos tener una mirada más global, que es la que se está ofreciendo. Yo me quedo con todo lo que se está informando, que me consta que ha sido informado en juntas generales en las comisiones de estos días, en las que he podido leer sus actas, todas las medidas de higienización, de EPIs, de atención y comunicación, todos los recursos que se han habilitado. Yo lo que le invito al Carrequín Podemos es que dirija la petición a quien tiene la competencia, que es Diputación Foral de Vizcaya, y que en este caso concreto quizá hasta sea de Gobierno vasco, ¿no? Pues el tema de salud, y que creo que su grupo en ambas instituciones tiene representación política y no creo que necesite como intermediaria a esta presidenta de esta comisión. Así que, bueno, pues creo que doy por respondida. Lo volveremos a solicitar en los entes que correspondan, pero es que tampoco se nos están dando esos datos y, bueno, pensábamos que por reforzarlo desde Guecho para poder tener los datos desglosados podía ser interesante. Pero, bueno, procedo a las siguientes preguntas. De ayudas sociales, bueno, preguntamos si existe la intención de aumentar la cantidad habilitada para las ayudas, tanto para las AES como para las ayudas municipales no periódicas, tras ver el crecimiento exponencial que ha habido en la demanda de las mismas debido a la pobreza generada por la pandemia. ¿Se va a comunicar a las familias más vulnerables de forma directa las ayudas de las que disponen para que puedan acceder a ellas y dispongan de los medios que necesiten? El ejemplo que seguimos poniendo, entre otros, es el de la pobreza digital, medios obsoletos, falta de conexión a la red. ¿Y qué va a ocurrir con las personas sin techo una vez finalice el estado de alarma? Que esa se ha contestado antes a la información general que se estaba todavía examinando. Bien, con respecto a las ayudas sociales, yo he dado datos antes y os irán más especificados aún en el acta. Yo creo que hemos hablado en todos los lunes de reuniones de portavoces que se va a cubrir toda la demanda, sin límite de presupuesto, porque las prestaciones sociales a vecinos y vecinas con mayor vulnerabilidad y que tienen dificultades siempre se ha hecho, y en este caso, en este contexto de crisis,
Ese es el compromiso del equipo del Gobierno, no dejar a nadie atrás, y esa prioridad está por encima de las demás. Con respecto a cómo se publicitan las ayudas, cómo llegan al conocimiento de las personas, pues se han hecho notas de prensa, rueda de prensa de esta responsable junto con la alcaldesa. Se han publicado en el Boletín de Vizcaya, en la página web municipal, en las redes sociales del Ayuntamiento, en el Getxoberri, en la mesa de coordinación con las entidades sociales, a los partidos a través de sus portavoces, y las trabajadoras sociales informan a sus bases y a cuantos llaman pidiendo información. Con lo cual, no sé si el Elkarrekin Podemos se le ocurre que podemos buscar otra manera, pues bienvenida sea, algo que nos hayamos dejado en la comunicación de las ayudas. Y con respecto a las personas sin techo, pues como ya he explicado antes, no sé si queda alguna duda. Perfecto. Pues paso al siguiente punto, que es juventud, ¿no? Bien, es el mismo punto, pero había preguntas. Sí. Juventud. Vale, son varias, pero todas sobre el mismo tema. ¿En cuántas ocasiones se ha reunido el responsable de juventud con los representantes de Itxubaltzeta Iru desde que se inició el estado de alarma? ¿Se han hecho públicas las actas de dichas reuniones? Solicitamos que nos envíen una copia, si es así. ¿Quién tomó la decisión de negar a estos representantes del colectivo el acceso reglado y vigilado al equipamiento para desinfectar? ¿Cuándo se les notificó esta decisión? ¿Estaba informado el responsable de juventud de que, mientras estaba reunido con la gente del Gaztetxe, estaba ya presente la policía local en las inmediaciones del antiguo Euskaltegi? ¿Cuál era el objetivo de la reunión que tuvo lugar el 11 de mayo? ¿En qué punto se encuentra el proyecto del Gaztetxe que se prometió hace años a estos jóvenes del municipio? ¿Qué plazo se maneja o manejaba antes del coronavirus para su construcción y puesta en marcha? ¿Es consciente y conocedor el responsable del Servicio de Juventud de la colaboración entre el colectivo de Itxubaltzeta Iru y las y los mayores de la Nagusienetxea de Rumo? ¿No cree, a su parecer, que representan bien una colaboración de proyecto intergeneracional a tener en cuenta? ¿Tienen pensado llevar a cabo el mismo operativo con la Nagusienetxea que con el edificio del antiguo Euskaltegi? Bien, yo antes de responder a las preguntas, que voy a leer lo que me ha pasado el concejal responsable del Servicio de Juventud. Antes de eso sí que me gustaría hacer un breve recordatorio del escenario actual, porque lo que se ha ocupado es la situación de ocupación no es de un Gaztetxe, sino del antiguo Euskaltegi municipal. Fue ocupado el 15 de febrero por Itxubaltzeta 3 Gaztetxea, es un edificio municipal y sus ocupantes no contaban con ningún permiso municipal para su uso. Por tanto, el Gobierno en ese momento les conminó a que depusieran su actitud y, si es cierto, les ofreció una solución dialogada. El Ayuntamiento, como todos sabemos, tiene la obligación legal de velar por el interés público y proteger, defender y custodiar el patrimonio público. Por tanto, el Gobierno municipal actúa en consecuencia, primero mediante el diálogo continuado con el colectivo y posteriormente con las medidas de aseguramiento del edificio para que el mismo continuara cerrado. Todo ello en virtud de ser titular pleno del mismo y en aras a proteger la salud pública de un edificio municipal, en un edificio municipal. Asimismo, recordar que este Gobierno municipal ha mantenido diversas reuniones con Itxubaltzeta 3 Gaztetxea para intentar llegar a una solución dialogada y que este acuerdo no ha sido posible, ya que manifestaron en reiteradas ocasiones su voluntad de permanecer en el edificio sin la necesaria autorización municipal de uso, desarrollando unilateralmente su actividad. Asimismo, al plantearse por el colectivo la semana pasada que querían desinfectar el mismo, nunca lo hizo como una desinfección reglada ni vigilada, como se aduce en las preguntas, contestándosele en varias ocasiones que la desinfección de un edificio municipal no la puede realizar ningún colectivo ciudadano, sino el propio ayuntamiento en su caso. La presencia policial tenía un doble objetivo: proteger a los operarios municipales en tanto en cuanto realizaban las tareas para asegurar el cierre del edificio municipal. Es que yo personalmente agradezco su trabajo, pero creo que esto lo habéis tratado en la comisión anterior. Y para dar respuesta a las preguntas, pues si algo quedase pendiente, sí que voy a pasar a leer las palabras del concejal de Juventud.
Desde que comenzó el estado de alarma, evidentemente las reuniones se han visto bastante reducidas en todos los ámbitos, por lo que desde ese momento, y contando con que el edificio estaba vacío desde hacía un par de días antes de la declaración del estado de alarma, se ha mantenido una sola reunión con Itxubalcheta 3, sin haber hecho públicas las actas que aún están pendientes de aprobar. No es cierto que este colectivo trasladara al ayuntamiento la posibilidad de acceder de forma arreglada y vigilada al equipamiento para desinfectar, sino simplemente se nos informó que querían desinfectar el edificio con medios propios y en turnos de 2 personas a partir del 11 de mayo, inicio de la fase 1. Y la respuesta que se les dio desde el ayuntamiento es que no se compartía esa posibilidad, porque debe ser la institución quien desinfecte los edificios municipales si procediera. En cuanto al objetivo de la reunión del 11 de mayo, no era otro que seguir con la dinámica de diálogo que estábamos manteniendo con estas personas que habían ocupado un edificio municipal de cara a darle una salida acordada a esta problemática. Y en concreto, el objeto era responder a una propuesta que nos hicieron llegar consistente en desarrollar sus actividades en régimen de ocupación de un edificio público. En lo que concierne al operativo, no soy yo quien dirige ni coordina los operativos municipales, por lo que no sé qué hora exacta tenían orden de acudir la Policía Municipal, ni mientras estábamos reunidos, antes, después, no conozco el momento exacto, aunque la información que a mí me trasladan es que la Policía Municipal acude inmediatamente después, al fin de la reunión. En cuanto al momento en que se encuentra el proyecto de anteriores equipos de gobierno, acordaron con las personas que tienen concedido el uso actualmente de la Casa Barata de Ezequiel Aguirre, actualmente resulta muy complicado dar esta respuesta, porque con ocasión de esta crisis, como podéis saber, la reducción de ingresos municipales va a ser muy importante, así que actualmente creo que podemos decir que casi cualquier proyecto se encuentra en cuestión. Antes de la crisis podíamos prever un horizonte 2021, por ejemplo, aunque no había una fecha exacta fijada, pero actualmente no podemos dar esa cifra, desde luego. Sobre la colaboración de Itxubalcheta 3 y las personas mayores de la Nagusi Etxea, como responsable del Servicio de Juventud, que es a quien se dirige la pregunta, no soy quien recibe directamente el feedback de las actividades que se realizan. He obtenido conocimiento expreso de las actividades que se realizan en un edificio municipal que ha estado ocupado porque no es una actividad oficial y no he obtenido conocimiento expreso de las actividades que se realizan en el edificio que ha estado ocupado durante un mes. Se dice que durante ese mes estos 2 colectivos han colaborado, pero yo personalmente no sé con certeza en qué, ya que digo, la actividad de Itxubalcheta 3 durante febrero, principios de marzo, no se ha desarrollado en esa ocupación con el visto bueno del ayuntamiento. Se ha realizado en régimen de ocupación. Por tanto, no tengo conocimiento suficiente para expresar si representan bien o mal una colaboración de proyecto intergeneracional. En todo caso, me parece muy positivo de cara a que estos 2 colectivos se suman al proyecto de convivencia intergeneracional que tiene el equipo de gobierno para Roma. Por último, en cuanto a la última pregunta, no sé muy bien a qué se refiere, pero si hablamos del operativo policial, ya le he dicho que ni es de juventud ni de cohesión social, ni se dirigen ni se coordinan los operativos policiales, por lo que no tengo capacidad para responder a su pregunta. Son palabras textuales del concejal de Juventud, que no está aquí en este momento. Yo sí que creo que la concejal del Servicio de Envejecimiento Activo quería responder a alguna pregunta en concreto. No, más que responder, y al hilo de la respuesta de Gonzalo en torno a la última pregunta, sí me gustaría un poco, ya que se cita a Ibar Nagusi Etxea, que es una asociación que está en mi entorno, a ver si me podías matizar un poco o trasladarme verbalmente el sentido de la pregunta, ¿no? Entre otras cosas porque creo que no son comparables Ibar Nagusi Etxea y la gente que se mueve dentro del colectivo del Gaztetxe. Entonces, si quieres una respuesta, pues para que la pueda encajar mejor, porque a priori la comparativa me parece desafortunada. Una entidad y la otra no tienen nada que ver. Bueno, yo creo que esa colaboración se venía dando antes de esa ocupación, con lo cual creo que la valoración que se puede hacer quizá no suponga
No sé si la comparación es exacta, si podemos llegar a estar de acuerdo o no, seguramente no, por cómo podamos valorar a cada uno de los colectivos, pero desde la Ibar Nagusi en Etxea y en ese edificio se han estado colaborando con gente joven. Que luego haya habido esa ocupación y esas actividades dentro del antiguo Euskaltegi ha supuesto que eso pues sea un poquito más, que esa colaboración sea un poquito más intensa, pero esto ya existía de antes. Entonces, bueno, hacemos mención a esta pregunta porque creemos que son un modelo a tener en cuenta, porque están colaborando gente que quiere impulsar un Gaztetxe, que está en colaboración o intentando conversar con el equipo de gobierno precisamente para llegar a un término medio de entendimiento que por lo visto no está surgiendo del todo como gustaría a las partes por lo que parece, o al menos la parte de los jóvenes, pero vamos, que esa colaboración que se está haciendo es de facto, sea o no sea reconocida por el gobierno. Desde luego, por nuestra parte, está reconocida porque la estamos viendo en el barrio y no hace falta que tengan un espacio físico para verlo, ¿no? O sea, es algo bastante obvio. Pero bueno, si se reconoce al colectivo de Ibar Nagusi en Etxea y no a la gente de Itxubaltze eta Iru, bueno, eso ya es una cuestión que tendrá que interpretar cada uno de los grupos municipales. Yo creo que son respetables. Y bueno, mi pregunta iba en ese camino, no sé si ha quedado un poquito más aclarado. Y bueno, sobre las palabras que nos ha trasladado la presidenta del concejal de Juventud, la verdad es que podría agradecerlo, pero la verdad es que me vuelven a quedar dudas, igual que me ha pasado antes con Kelche en la anterior comisión. Se tiende la mano para poder hablar. Sé que estoy trasladando preguntas que quizá correspondan al concejal que aquí no está. Me hubiese encantado que pudiera estar para poder contestar sabiendo que estas preguntas están registradas con antelación. Pero lo que no puede ser es que se esté diciendo, por un lado, que se tiende la mano y luego se saquen notas de prensa diciéndoles que no se permite, que con unas palabras que parece de todo menos tender la mano, ¿no?, al diálogo. Y además, según se termina una reunión, la gente de Itxubaltze eta Iru acude a la zona del antiguo Euskaltegi y ya se encuentran con la policía, ¿no?, y con la gente del personal del ayuntamiento, de las brigadas, que iban a hacer una tarea, pues bueno, ya no sé si de cambio de cerraduras o porque es lo que parece que estaban haciendo en ese momento. Y que además no era una cuestión solo del antiguo Euskaltegi, sino que, y bueno, ya que está la concejala de envejecimiento activo, no sé si estará al tanto, nos trasladaron que se estaba cambiando la cerradura del edificio de la Nagusi en Etxea, con lo cual no acabo de entender muy bien si tras esa reunión la presencia de la policía venía de la decisión del equipo de gobierno de proteger, entre comillas, ese edificio municipal del antiguo Euskaltegi para que la gente de Itxubaltze eta Iru no accediera a él por las razones sanitarias expuestas, o bien se estaba operando también en la Nagusi en Etxea, que entonces ahí no entiendo, porque ese colectivo no estaba en esa reunión con el equipo de gobierno, no estaba suponiendo ningún tipo de problema, ni estaban intentando entrar en el edificio, con lo cual, bueno, ese cambio de cerradura en uno de los edificios que no correspondía con el colectivo con el que estaban manteniendo la reunión, nos hace sospechar que se estaban pues haciendo tareas que no solo correspondían a lo que estaban comentando con el antiguo Euskaltegi, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado aclarada la pregunta que había hecho sobre la colaboración entre los colectivos y que, bueno, que se les tenga en cuenta y que, bueno, y dejar el apunte que me ha asustado el escuchar que estaban pensando que para 2021 podía ser que estuviera ese Gaztetxe que llevan ya no sé cuántos años esperando, pero resulta que ahora pues ya es indeterminado en el tiempo. Entonces, bueno, el día que sepamos cómo se están reorganizando las prioridades, sabremos qué es lo que se mantiene en el tiempo y qué es lo que no. Pero ya vemos que el Gaztetxe no va a ser una de ellas. Pablo, yo me refería en concreto a la última pregunta en la que literalmente decías, ¿tienen pensado llevar a cabo el mismo operativo con la Ibar Nagusi en Etxea que con el antiguo Euskaltegi? A esa en concreto. Como me has circunscrito la intervención a la anterior, si es consciente y conocido el responsable de Juventud, la relación que había entre el colectivo de
del Gaztetxe y la gente de Mayor Nagusi Etxea, pues como tú bien has dicho, un programa intergeneracional no tiene por qué estar en unos locales, o sea que seguramente que es bueno. Pero no me refería a esa, me refería a la última. Ah, perdón, vale, pues brevemente. Me refería porque, claro, el antiguo Euskaltegi ha sido tapiado y como se estaba llevando a cabo esta actuación ese mismo día de la misma reunión del 11 de mayo con la gente de Itzubalcheta y se estaba cambiando la cerradura de Nagusi Etxea, no sé si venía en relación con lo que se estaba pensando hacer en el antiguo Euskaltegi, que es cambiar la cerradura o dar algún tipo de... no lo sé. Lo pregunto porque fue todo el mismo día con el mismo personal, la misma plantilla y el mismo operativo. Sí, Kelche, por favor. Por aclarar la afirmación que acaba de hacer Paula. Hasta donde tengo conocimiento, no se actuó para nada en la parte del Ibar Nagusi Etxea con la finalidad de cambiar la cerradura. Lo que ocurre es que cuando los servicios técnicos tienen que entrar al edificio a realizar las tareas de mantenimiento, se encuentran que hay determinados elementos que son comunes, como son los cuadros de luces, creo que eran, y demás. Entonces, entran por ahí, no con la finalidad de cambiar la cerradura, sino entran porque es la forma que ellos tienen de acceder a los cuadros eléctricos o los cuadros que fueran necesarios acceder, pero no con la finalidad. Si la pregunta viene ahora me vas a preguntar por el mismo sentido que en la comisión anterior Ivonne ha mantenido que no bajaron con llaves o sí bajaron con llaves y si tuvieron que romper la cerradura o no porque no tenían las llaves para actuar, desconozco hasta ese punto la actuación técnica como desconozco otras actuaciones técnicas puramente de los operarios, pero que quede bien claro que no se bajó con la intención de cambiar la cerradura, como se ha afirmado en repetidas ocasiones por Paula, de la parte de la Nagusi Etxea, sino que fue un acceso material al edificio a su vez municipal, porque era donde se encontraban más cercanos los elementos técnicos sobre los que tenían que actuar. No, un segundito. Yo no estoy a decir, simplemente para acabar con lo que decía Paula, que habían asustado los problemas del concejal, creo que es perfectamente compatible tener voluntad de diálogo y tener muy claras cuáles son las posiciones de las partes. De hecho, en una situación de conflicto se agradece y se necesita la claridad de las necesidades de las partes y de las posiciones de ambas. Están muy claras por parte del equipo de gobierno. No ha habido permiso en ningún momento para utilizar el Euskaltegi y no se podía permitir la entrada en una situación de emergencia sanitaria porque había que proteger la salud y la seguridad. Entonces, no sé cuál es la falta de voluntad de diálogo. Arantxa. Sí, en relación a la llave, decir que tanto los responsables de Ibar Nagusi Etxea como evidentemente el propio ayuntamiento tienen una copia de la llave de esa puerta, lo cual a las brigadas no les hacía falta descerrejar absolutamente nada porque me consta que solicitaron de Ibar Nagusi Etxea cuando vieron que los elementos comunes tenían que acceder. Y como prueba, pues nada, pues la gente de Ibar Nagusi Etxea seguramente que se iba o ha ido ya, pues la llave les funciona perfectísimamente. Dos cosas, Paula, y yo por mi parte para acabar en relación a esto. Decías al principio de la intervención, nos están trasladando que se había cambiado la cerradura y en la segunda intervención dabas por hecho que la cerradura se había cambiado. No, ha sido tal cual. La segunda has dicho exactamente que se había cambiado. No te creas todo lo que te dicen. A mí lo que me trasladaron exactamente es que cuando llegaron al lugar de forma breve, que estaban cambiando la cerradura. No sé si se llevó a cabo al final. Ivonne. Yo tampoco me creo todo lo que me dicen, y muchas veces depende de quién me lo diga. Pero sí que quiero matizar una cosa que ha dicho Kelche. Es cierto que yo antes he mencionado lo de la cerradura, lo he mencionado como un ejemplo de que ahí había una cierta improvisación o algo que se estaba haciendo rápido, porque si evidentemente tenían intención de acceder a esos cuadros eléctricos, esos cuadros podían haber llevado la llave en vez de desmontar la cerradura. No sé si la volvieron a montar. Y
yo reconozco, y esto también es cierto, que le preguntamos sobre eso concretamente a Ignacio, que está allí en la reunión de portavoces, y nos dijo que estaban accediendo ahí porque tenían que acceder por la Nagusi Etxea para una serie de cuestiones que en ese momento no detalló, pero bueno, son los del cuadro. Entonces, por matiz, quiero decir que yo cuando planteaba lo de la cerradura no me refería a que yo, sino yo asumo que Ignacio me dijo eso y que eso es así, que accedían para el cuadro y que se vio. Sí que es cierto que se les ve desmontando la cerradura. Y yo no me voy a extender sobre esto porque, como ya he hablado antes, pues ya podéis mirar el acta, no tengo ningún problema. Lo único que sí, que es, tampoco quería hablar, pero es que se ha hecho un relato y he escuchado lo que ha escrito el concejal de Juventud, que cuando uno ve el tenor de las conversaciones hay cosas que no se entienden. O sea, cuando uno ve que dice, no, se les ha comunicado que lo van a hacer sí y sí, y cuando uno ve que se les comunica, oye, vamos a hacer esto, nos reunimos, vale, sí, sin problema, pues ya no entiendo que sea una comunicación de que esto lo voy a hacer así, sí, sí, directamente. Entonces, pues igual resulta que son simplemente percepciones o percepciones, prejuicios de lo que nos van a decir, y a veces escuchamos lo que creemos que escuchamos y no lo que realmente nos dicen. Sin más, yo creo que las voluntades de diálogo de cada uno quedan claras, el entendimiento de lo que es un Gaztetxe y la autogestión juvenil de cada uno también queda muy clara, lo que ocurrió y actuó cada uno ahí yo lo tengo bastante claro, no creo que debatir sobre esto ahora mismo no va a llevar a ningún lado, lamentablemente, porque he de reconocer que en ocasiones se echa de menos a antiguos miembros de esta corporación en muchos temas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, sin más, así se quedan las cosas por nuestra parte. El resto, vosotros veréis. Yo para responder a H. Bildu, y acabamos con este asunto porque ha sido ampliamente debatido en la comisión anterior, decir que lo que a mí me consta es que el concejal de Juventud recibió un WhatsApp comunicativo diciéndole que iban a proceder a entrar al edificio para proceder a su limpieza y iban a empezar a hacer uso de él. Y lo que hizo el equipo de gobierno fue devolver una llamada solicitando una reunión para trasladarles que eso no iba a ser posible. Ese era el objeto de la reunión y continuar el diálogo. Y eso es un WhatsApp y una llamada por parte del equipo de gobierno solicitando esa reunión para continuar con la comunicación. Si quieres, para que luego te conste más, te enseño el WhatsApp del concejal, la respuesta y la respuesta que tiene. Oye, una reunión vale bien. Perfecto, pues eso, pero que esa reunión fue iniciativa del gobierno, no fue iniciativa... Bien, ¿alguna cuestión más? Al contrario, a ver, es que lo que me preocupa es esto. Decíamos, yo he dicho lo siguiente, para que quede claro, ¿vale? Que se envía un WhatsApp diciendo que se va a proceder a una limpieza, algo que aquí se ha dicho que era como una imposición, y que a ese WhatsApp se responde pidiendo una reunión, y que por la parte pidiendo una reunión o solicitando una reunión a la iniciativa del ayuntamiento, que es quien responde a ese WhatsApp, y que por la parte del otro dice, vale, perfecto, y que ese marco de conversación no me parece un tono impositivo de vamos a hacer esto sin más. Es lo que he hecho, lo que he dicho, y lo reafirmo por si me lo he expresado mal. A partir de aquí, yo os juro que soy responsable de lo que digo, pero de lo que entendéis es cosa vuestra. No, creo que estamos bastante de acuerdo, porque acabas de ratificar la información que he dado. El equipo de gobierno, a través del concejal de Juventud, recibe un WhatsApp informando, no solicitando ninguna reunión, sino informando que unilateralmente se iba a entrar al edificio, y el equipo de gobierno responde indicando vamos a tener una conversación, un diálogo presencial como venimos haciendo, y es donde se les informa que no se puede permitir esa entrada y se les informa dialogando que no se puede permitir esa entrada en base a la responsabilidad que tenemos por el decreto de alarma. Y eso es lo que ha sucedido, como muy bien ha ratificado. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues damos por concluida la comisión. Gracias. ¿Alguna, Andenori?